muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí en Uría y celebrar la 46. No me atrevo a decir lo de 40º, he tenido que mirar qué equivale a eso, porque somos de ciencias. 46 debate de jornada de perspectivas financieras. Y es un lujo tener con nosotros probablemente a las 3 personas que dentro de su entorno político mejor conocen Europa y más han escrito y debatido sobre el futuro de la Unión Monetaria, ¿no? Que era un poco el tema que nos reúne aquí. Gracias, como digo, a ustedes, a Jonás, a Román y a Luis, porque ya verán ustedes cómo dominan perfectamente la materia. Y este es uno de los puntos en los que yo creo, de los pocos puntos de consenso básico en el debate político español, ¿no? Y por lo tanto yo me voy a tener que hacer aquí un poquito del malo de la película, de moderador provocador, para conseguir que haya perspectivas distintas, por lo menos, de este Consejo, ¿no? Pero siempre dentro de ese Consejo Europeo. Y aunque no era la idea inicial cuando nos planteamos este debate, quizá habría que empezar por lo que hoy ocupa y preocupa a gran parte del establishment económico y de política económica europea, que es cómo puede alterar el coronavirus las perspectivas macro, ¿no? Ya teníamos unas perspectivas macroeconómicas, digamos, de moderada estabilización en el crecimiento, nada para tirar cohetes, pero nada de lo que preocuparse, una situación económica razonablemente estable, con una suave desaceleración, y últimamente estamos viendo revisiones significativas a la baja de distintas entidades en un momento quizá un poquito de nerviosismo o de histeria colectiva, con reducciones significativas de las perspectivas de crecimiento, ¿no? ¿Qué podemos esperar en términos macro de Europa y, sobre todo, qué podemos esperar de la respuesta de política económica? ¿Cómo podríamos responder a este shock, ¿no? Y eso quizás sería la primera pregunta. Y si os parece bien, empezamos por el orden en el que estáis en la mesa. Y luego, Jonás, si quieres, empezamos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Uría y Menéndez, agradecerte, Fernando, la invitación. Un placer estar aquí, acompañado además de buenos colegas y amigos. Bueno, el escenario macro, pues poco más o menos lo que has dicho, ¿no? Hace un año estábamos bastante más preocupados, digo, fuera del debate del coronavirus, sobre la evolución de la economía europea. La situación en Alemania pues era bastante preocupante, pero es verdad que, ¿no?, del otoño para aquí la situación parecía más estabilizada. La política monetaria se mantenía en ese entorno acomodaticio expansivo y desde el punto de vista fiscal pues parecía que algunos países como Alemania u otros que tenían margen fiscal y desequilibrios que corregir, fundamentalmente en cuenta corriente, pues se embarcaban en proyectos de inversión que hacían presagiar una evolución, no sé si decir más positiva, pero al menos moderada para la economía de la zona euro, fuera de las dudas que teníamos hace 12 meses, ¿no? Es verdad que el impacto del coronavirus, pues en mi opinión, sigue siendo bastante imprevisible. La evolución que hemos visto los últimos días en las bolsas pues es muy preocupante. Ha habido revisión de tasas de crecimiento de distintas agencias. También la OCDE sacó un papel esta semana con una reducción de la tasa de crecimiento bastante significativa. Es verdad que en todas ellas esa reducción es temporal, porque las previsiones para 2021 se mantienen en casi todas las estimaciones. Por lo tanto, lo que ahora mismo parece es que estamos en una especie de V, y veremos a ver si es una V o no, también dependiendo de las políticas. Me preguntabas qué podíamos esperar. Pues bueno, después de la rebaja de 50 puntos de la Reserva Federal, que no sé si se justifica, la situación del BCE, pues en fin, yo creo que tendrán que hacer algo. Es verdad que sobre los tipos ya pueden hacer bastante poco, pero probablemente puedan ampliar más la barra de liquidez. Y en temas fiscales, pues bueno, esta semana en la reunión del Eurogrupo se ha decidido usar dentro de la flexibilidad en el actual tratado, que permite en casos de catástrofe salirse de las reglas, o tener un déficit algo más elevado, y veremos si esto es disculpa suficiente para que aquellos países que tienen margen fiscal pues puedan implementarlo y ver hasta qué punto esta incertidumbre empieza a desaparecer. Román, ¿qué puedes añadir en esa situación? Gracias, Fernando, y muchas gracias también a la presentación por destacar el tema de mi paso por la Fundación ICO y la tarea de poner en marcha la NORI del euro. Ya en su día
hace ya 6 años, puede ser, se pensaba precisamente contribuir desde España a reflexionar sobre temas. Este es el séptimo. Este que veremos, ya voy a hacer la publicidad, lo presentaremos a finales de mes. Ya lo siento, no pensaba hacer publicidad del libro. Yo no venía a hablar de mi libro, pero de que me das la oportunidad, gracias. Me alegra que lo menciones porque precisamente desde su proyecto era contribuir desde Madrid a un debate no solo parroquial y local, sino a un debate a escala europea sobre ideas que ya entonces nos parecían importantes. Y de que habéis contribuido todos menos Jonás, con lo cual, Jonás, te toca el año que viene. Ya te tomo la palabra que te toca el año que viene, porque eres el único que no está... Por entrar en tu pregunta, si miramos las perspectivas de invierno de la Comisión, que se publican hace 15 días, realmente nos sorprende porque parece que está publicado hace un año, y es hace 15. ¿Qué es lo que se decía entonces y nos pareció en su momento razonable? Yo creo que coincido, 1,2, por poner una cifra, estabilización, más o menos continuidad con respecto a las perspectivas de otoño. Eso nos parecía lo normal. Lo ha resumido yo creo bastante bien en la palabra estabilización. ¿Dónde estamos ahora? 15 días o 3 semanas después. Yo creo que me remitiría a el inmortal Donald Rumsfeld. Estamos ante un desconocido desconocido. Y me parece que en estos momentos, donde estamos probablemente en las semanas en el pleno centro de este proceso de desconocimiento, me parece muy aventurado hacer extrapolaciones. Yo creo que cualquier extrapolación que hagamos ahora me parece que tiene unos elementos de incertidumbre tan grande que me resulta muy complicado de decir. Un elemento muy importante es cuánto va a pasar al tercer trimestre. El tercer trimestre es lo que puede marcar definitivamente la V o que la U. Por lo que sepamos, yo creo que en estos momentos tenemos muy poca información. Pero el tercer trimestre para España es muy importante porque es el centro de la etapa turística. Yo creo que hoy es muy complicado de decir. Ahora, ¿qué podemos decir? Yo creo que probablemente estamos en un segundo trimestre claramente de recesión, de crecimiento negativo en toda Europa. Y probablemente, y esto me gustaría destacarlo, que va a afectar más a 2 países que ya entraban el año con perspectivas económicas muy malas. Por lo menos mucho peores que ese 1,2 de media Europa, que son por un lado Italia. Italia ya arrastraba en ese panorama de estabilización algunas señales de preocupación. Los mercados estaban ya señalando algún problema con Italia. No es... No lo sé. Te he dicho le toques, ¿eh? ¿Usted me dirá? Es que hay que darle un botón. Hay que dar un botón para ¿No me entendí? Que hay que darle. Mira que te lo he dicho, le des un botón. Coño, yo qué sé. Perdón. Yo soy usuario. Sí. Por lo tanto, Italia y luego Alemania. Y me parece que es particularmente importante Alemania, que entraba ya con un crecimiento muy languideciente, donde probablemente la idea de una recesión este año pues es un escenario perfectamente comprobable. Que Alemania entre en una recesión este año me parece preocupante, lo vamos a mencionar después cuando hablemos de políticas europeas, porque como ustedes saben, en la segunda mitad del año tienen la presidencia del Consejo. Y la presidencia alemana de la segunda mitad de este año es un momento en el que se esperaban ciertos acuerdos europeos. En una situación política en Alemania de confusión absoluta, como la que tenemos en estos momentos, sobre cuál va a ser el futuro de los próximos 4 años en Alemania, y una situación de recesión y de problemas probablemente presupuestarios, me parece que esto complica bastante la capacidad de maniobra que pueda tener la posible presidencia alemana para temas que probablemente discutiremos después de política económica europea. Por lo tanto, al margen de cuáles sean las cifras, que yo no sé cuáles van a ser, pero el hecho de que Italia pueda dar señales de preocupación y Alemania entre en una situación económica difícil, me parece que en sí mismo es un hecho destacable. Por lo demás, la experiencia en el pasado nos dice que estos suelen ser recuperaciones en forma de V, es decir, que ahora vamos a tener un impacto en los 2 primeros trimestres y probablemente se recupera. Los que han retocado, estos en la prensa sale menos, pero por ejemplo Standard & Poor's, Goldman Sachs, en fin, ha habido, Bank of America ha hecho revisiones de perspectiva, pero no se menciona que el año que viene las suben. Es decir, que es una V casi perfecta. ¿Va a ser así o yo creo que no estamos en condiciones en estas semanas? Habrá que esperar un poco, pienso yo, al tercer trimestre. Y finalmente un último comentario sobre las medidas de política económica. Yo me mostraría muy cauteloso. Yo creo que en estos momentos no tenemos datos para hacer medidas de política económica y que la experiencia del 2009
es que cuando se toman medidas de política económica en momentos de estrés y de incertidumbre, se acaba teniendo el problema inicial más el problema de la digestión de las medidas de política económica. Por ejemplo, recordar las medidas de estímulo de la demanda que al final, en vez de solucionar el problema que venía de otro lado, lo complicaron. Yo sería muy prudente a la hora de... el Eurogrupo del otro día ya dijo que el tratado y el Pacto de Estabilidad prevé una cláusula de circunstancias excepcionales, eso está abierto. Ahora, poner en marcha ahora medidas de estímulo de demanda de algún tipo en Europa en estos momentos, yo me mostraría extremadamente cauteloso. Creo que no tenemos datos y que podemos acabar creando el problema del coronavirus y de la digestión de las medidas cuando tengamos más visibilidad en la segunda. Gracias, Román, por introducir ya temas polémicos. Jonás, has hecho una presentación más estándar, más en la línea de lo que es el consenso. Román ya introducido dos puntos polémicos que me gustaría que Luis elaborase, si te parece bien, en este tema. Uno es bueno hacer predicciones ahora, es decir, es bueno que la OCDE, que el Fondo Monetario, que todo el mundo se lance rápidamente a revisar las perspectivas de crecimiento, no esta idea de las profecías autocumplidas, ¿no? ¿En qué medida no vimos una cierta... Y segundo, en la respuesta a la política económica, quizá tan malos llegar demasiado pronto como llegar demasiado tarde, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, me das pena porque desde unas ganas de estar mordiendo la lengua para no saltar. Es difícil ser moderador. Para mí es imposible, ya yo, aviso. es por eso. Lo intentaré. Yo me gustaría partir, contestaré las dos preguntas, me parecen muy relevantes y me parecen muy interesantes las dos intervenciones anteriores. Pero me gustaría partir de un hecho que yo creo que en España no se entiende, y creo que cuando en España siempre se habla de ¡ay, qué exagerado todo y tal!, creo que no se entienden las matemáticas de este virus. Creo que el virus es extremadamente eficiente, es un virus muy eficiente, es muy contagioso y tiene una mortalidad óptima desde el punto de vista de la supervivencia del virus. Es que si los virus se cargan al que lleva el virus, pues el virus no sirve para nada, no se propaga. Entonces, este virus, digamos, tiene una mortalidad que le permite, digamos, llegar bastante lejos. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece que España, como suele pasar con estas cosas, peca de complacencia. Ya sé que muchos piensan que estamos en el pánico, yo creo que la sensación de la gente es que bueno, que no pasa nada, que exagerados son otros países y tal. Me parece que no está justificada esa sensación. Yo creo que el virus se propagará y llegará a mucha gente, como estamos viendo, y que hasta que no tengamos la vacuna en 10 o 12 meses, pues tendremos un problema serio. ¿Será como la gripe española del 18? Pues yo creo que no, porque no tiene la mortalidad tan alta, pero que la mortalidad es suficientemente alta para crear un problema de salud pública muy importante. Entonces, dado esa eficiencia del virus, ¿cuál es la impresión del impacto económico que yo tengo? Vamos a ver. Efectivamente, lo que uno piensa cuando pasa una cosa así es, oye, pues tienes un periodo en el que tienes primero un shock de oferta, que se han roto las cadenas de valor, las cadenas de producción, fábricas que se paran, etcétera. Eso al final, oye, es demanda pospuesta, que es decir, si no produces un coche hoy y la gente se quería comprar el coche, se queda en su casa, el mes que viene va más gente a comprar el coche. Estoy de acuerdo con que eso tiende a por nuestras mentes. Demanda. Ahí ya hay un tema un poquito diferente, que es que muchas de las cosas que se posponen ya no se compran. Hoteles, cruceros, barcos, viajes, etcétera. Ahí yo creo que estamos viendo ya una caída muy fuerte en muchos países, donde se ven las calles vacías, donde se ven... Bueno, yo, lo he presenciado en muchas ocasiones ya en mi vida. Que decir, Jonás y yo creo que es la segunda vez que se cancela Estrasburgo en la historia del Parlamento Europeo. Ayer el presidente del Parlamento lo dijo. Entonces, de esto vamos a ver mucho. Lo vimos con el Mobile Congress, que todo el mundo en España estaba asustado, estaba sorprendido, menos la gente que leía el New York Times o Guardian, que no le extrañó nada. Es decir, a mí me recuerda un poco... Yo he habido dos momentos en que he leído la prensa extranjera y la prensa española, me parecía que estaba en otro país, ¿no? En el 2004, cuando lo del 11M, que toda la prensa extranjera decía, bueno, esto tiene que ser... algo que no es ETA, y toda la prensa española decía una cosa, y el 2008, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, que realmente esto lleva siendo las 6, 7, 8 primeras noticias de portada de Guardian y del New York Times han sido estas desde hace un mes. Y aquí uno ve la prensa y no es eso, ¿no? O sea, mi impresión es contraria en eso a la de Fernando. Pero el shock de oferta y de demanda son temporales, lo comparto. Ahora, acordaros de la crisis, y creo que ahí Román, la experiencia de Román me apetece muchísimo oírla. En la crisis, ¿cuándo se traduce un shock de oferta y demanda relativamente temporal en una recesión profunda como la que nos podemos estar enfrentando?
cuando llega a las condiciones financieras de empresas apalancadas, de familias apalancadas, de personas apalancadas. Es decir, yo tengo un hotelito, tengo 2 trabajadores, tengo 10 habitaciones, pero tengo la hipoteca del hotel, tengo la seguridad social de los 2 señores, tengo los salarios de esto. Y me acaban de cancelar todas las reservas para Semana Santa. Pero claro, el salario lo tengo que pagar, la seguridad social la tengo que pagar y la deuda me vence. Es ahí cuando, como pasó en 2008-2009, de repente se traduce ese shock en algo que realmente afecta ya a largo plazo a la economía, porque claro, ya tienes trabajadores despedidos, incremento del paro, bajada del consumo, que ahí ya sí que crea histeresis y crea ya un impacto que se transmite por la economía. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece la respuesta de la FED y la respuesta de todos los organismos financieros está siendo muchísimo más inteligente que la que fue en aquel momento. Y estoy de acuerdo con Román que no se trata de estimular la demanda, se trata de asegurar que esa crisis, ese shock de liquidez no tiene ese impacto de que, oye, que es que yo, vale, puedo tener 3 o 4 o 5 o 6 meses malos, pero yo no me tengo que hundir. ¿Y qué cosas me van a llevar a hundirme? Mi apalancamiento, mi deuda y mi seguridad social, salarios, etc. Entonces, yo creo que entrando en el tema de la respuesta, yo no vería tanto, y me gustaría ir, porque Román ha tenido experiencia de implementar medidas de este tipo, no vería tanto el estímulo a demanda, que me parece, estoy de acuerdo, me parece absurdo, que la gente no va al hotel es porque tiene miedo a contagiarse, no porque no quiere ir de viaje, se prefiere quedar en casa a ver Netflix, no porque haya un problema de liquidez, que bueno, le das más dinero, le gastas más en carreteras, vas a tener el mismo problema. Sino permitir posponer cotizaciones de seguridad social, posponer cotizaciones, hemos hecho un plan, lo hemos presentado al Parlamento Europeo ayer, a ver si conseguimos que esto, y luego lo hablaré con Jonás, posponer cotizaciones de seguridad social, posponer IVA, permitir que se descuenten las letras en instituciones como el ICO, que haya una financiación adecuada en ese momento, y ahí sí, para este objetivo solo, yo coincidiría con Jonás en la flexibilización de los objetivos de déficit. Yo no flexibilizaré objetivos de déficit en general, porque sabemos lo que los gobiernos quieren. El gobierno tiene su plan, se está encontrando con que, oye, que no voy a llegar, y de repente dicen, flexibiliza el déficit. ¿Qué va a hacer? ¿Gastárselo en que los autónomos y las empresas sobrevivan? ¿O ir a su plan con sus cosas, en general, populistas? Que yo aquí entro en el tema de la política económica surrealista a la que nos estamos enfrentando en España, ¿no? Subes el salario mínimo a lo burro, te encuentras con que los agricultores se tiran a la calle porque no tienen que les recoja las aceitunas, y entonces dices, no, ahora vamos a poner una ley de la cadena de valor en la que todo el mundo tenga que comprar a unos precios más altos a los agricultores. Siguiente paso. Vamos a descubrir por arte de magia que Europa es un mercado único y que el supermercado no tiene que comprar al agricultor español, que se puede comprar al marroquí, que tiene un acuerdo comercial, o al francés o al italiano. Y entonces la siguiente idea brillante va a ser, no, entonces lo que hay que hacer es que tenemos que cerrar las fronteras a los tomates que compiten con nuestros tomates. Y entonces, o sea, quiero decir, esta es la típica escalada populista de quien cree que las buenas intenciones sirven para gobernar, ¿no? Mezclas esta forma de gobernar, que me parece absolutamente un despropósito total, y una situación económica compleja, y yo creo que España no está preparada, como nos suele pasar, para el regreso. Ya sabía yo que esto iba a ser divertido. O sea, me alegro, Luis, gracias por haber dado el debate. Como vais a tener oportunidad todos de rebatirlo, de contestarle luego las siguientes preguntas, yo solo dejo dos temas encima de la mesa. Uno, si la respuesta de las autoridades monetarias básicamente es de favorecer la liquidez, ¿en qué sentido tiene reducir los tipos 50 puntos básicos? ¿No? Si lo que estamos hablando es de evitar fricciones en el funcionamiento del sistema financiero, quizá la respuesta no va por reducir tipos, ¿no? Y segundo, la situación del BCE y la FED es muy distinta, ¿no? Ya sabemos que tiene toda la presión el BCE para la semana que viene, me parece que tiene la famosa reunión en la que todo el mundo espera que actúe, y hay grandes expectativas sobre, digamos, el primer reto al que se enfrenta Lagarde como presidenta, ¿no? Dejo ahí el tema, y el segundo tema del que no voy a entrar, y espero que no entres hasta el final, es el juicio sobre la política económica española, del que luego tendremos oportunidad seguro en las preguntas, ¿no? Pero quería volver a la perspectiva europea. Tenemos una nueva comisión, ¿no? Porque el problema, y en parte Román lo ha dicho antes y también Jonás, o sea, tenemos muchos agentes políticos nuevos en Europa. Tenemos una nueva comisión que tenía un programa, y un programa que, si me permitís simplificar en dos frases, era
la famosa Comisión Geoestratégica, es decir, vamos a recuperar el papel de la política económica como instrumento de política, cosa que en sí misma a mí me parece muy discutible, pero está ahí, era una de las prioridades. Y la segunda es, vamos a ser los líderes de la descarbonización mundial, ¿no? Vamos a ponernos a la cabeza del Green New Economy. Y estas eran las dos grandes prioridades de la Comisión von der Leyen. ¿En qué medida estas prioridades, uno, son posibles realizar en el nuevo escenario político que apuntaba Román, en el que uno de las patas fuertes del sistema, que es Alemania, bueno, pues entra en una etapa de incertidumbre política? No sabemos si es el fin de la CDU, el fin político, obviamente, o si... Pero la sustitución de Merkel está siendo claramente más complicada de lo que parecía, ¿no? De lo que todos deseábamos, ¿no? Y siempre queda la duda si lo que pueda venir de Alemania siempre será menos europeísta o menos partidario de la Constitución Europea que lo que ha sido Merkel, ¿no? Con todas las dudas de críticas que se ha podido hacer. Una duda. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? En ese contexto político y en este nuevo contexto económico que Luis ha dramatizado un poco diciendo una recesión que se nos viene encima, ¿se pueden mantener esas prioridades o qué se puede esperar de Europa? Y voy a cambiar el orden, ¿no? Voy a empezar, para que todos tengan la oportunidad de ser el último, voy a empezar por Román, para no dejarle a Luis segundo y Jonas ser el último. A ver por dónde empezamos. Vamos a ver. Lo de geopolítica, yo no sé lo que es. O sea, ahora que no nos escucha nadie. Esto de la Comisión Geopolítica me causa un poco de perplejidad. Bueno, eso es todo aumentar el papel internacional del euro, ¿no? Bueno, obliguemos a que todos los contratos con Europa... Me temo que va más allá que eso. O sea, es un tengamos papel política de seguridad, en Libia, en no sé qué, no sé, todo eso son temas que a mí me marean un poco. No me gustaría hablar de esos, pero has mencionado un segundo tema que sí que me parece importante, que es el del nuevo Green Deal y el Pacto Verde, etc. A mí me parece que esto sí que va en serio, por una serie de cosas. Primero, yo creo que en Europa tenemos dos vectores, digamos, políticos, si se quiere mencionar así. Uno es una vuelta, el populismo, una vuelta a los intereses nacionales. Hablabas antes de la crisis política en Alemania. Es evidente que pase lo que pase, el europeísmo que hemos vivido, por ejemplo, en la democracia cristiana clásica, probablemente va a ir un poco a menos y tal. Eso es un vector. Pero luego hay otro que es el poder mayor, cada vez mayor, de los partidos ecologistas. En Francia, en Alemania, va a probablemente ocupar el segundo puesto el Partido Verde. Los cuatro frugales, estos que ahora están tan de moda en la discusión de las perspectivas financieras, los cuatro países llamados frugales están todos colgados de coaliciones dependiendo de los verdes, etcétera. Yo creo que ahí hay un nuevo consenso político que sin este componente, llamémosle verde, etcétera, no hay forma de mantener mayorías. Y que esto claramente va a formar parte de las prioridades políticas. Esto lo podremos, yo creo, ver en temas financieros, en temas de política económica. Yo creo que el objetivo de descarbonización, se piense lo que se piense sobre la factibilidad en el año 2050, pero es un objetivo serio que se va a poner en marcha. Desde el punto de vista de las prioridades presupuestarias, lo vamos a ver en la negociación de las perspectivas financieras. Por lo tanto, yo te diría, sí, yo creo claramente en que esta perspectiva va a ser el eje central probablemente de la... Los temas globales de Europa siempre me han parecido muy exagerados y que Europa tiene al final el peso que tiene, ¿no? Lo vimos hace ya 20 años, yo creo, con la guerra de los Balcanes, donde no éramos capaces de mandar ni un F-18. Tuvimos que llamar a los americanos a que intervinieran en Belgrado. Es decir, desde entonces yo he tenido mis dudas sobre la capacidad de proyección europea. Pero sí... El compromiso con el Green New Deal, lo dejo aquí, si quieres luego hablamos de los detalles, pero a mí me parece que este va a ser, probablemente desde el punto de vista de la política económica, uno de los ejes de la nueva Comisión. A ver, sobre el primer tema, la Europa geoestratégica. Bueno, en realidad sobre los dos temas, creo que hay una distancia grande entre los fines y los medios. Yo creo que es verdad que Europa necesita, ambiciona y quiere esta Europa geoestratégica. ¿Dónde tendría, Román, quizás sentido? Pues vamos a pensar ahora en tema de Turquía, Grecia, Siria, ¿no? Está claro que tenemos unos intereses comunes, está claro que tenemos un problema con Turquía presionándonos, que Turquía se ha conseguido meter, pues, hacerse enemigo de Israel, de Arabia Saudí, de Azerbaiyán, Armenia, Europa, Siria. O sea, parece que Turquía, parece imposible conseguir enfrentarse a todos los países a la vez. Tiene mérito. Oye, ahí Europa realmente podría
tener un objetivo común, un interés común, y esa Europa geoestratégica se podía materializar en esa frontera. Efectivamente, cuando se trata de llegar a un consenso y actuar, ahí, a pesar de que hay un interés común y de que realmente el poder lo deberíamos tener para actuar, la Comisión no es capaz de liderar, no está liderando, y los países tampoco. Pero creo que hay esa necesidad, y que a lo mejor sí que va a haber esa oportunidad en alguna de estas crisis. En lo verde, aquí realmente la experiencia que tenemos Jonas y yo, somos los dos el portavoz cada uno de nuestro grupo en la Comisión de Economía, somos portavoz económico, ¿no? Entonces nos tenemos que enfrentar todos los días a tratar de negociar todos estos temas con nuestros colegas de los partidos, de los otros partidos, en particular pues con el partido que se refiere a Román, que es la CDU, CSU, ¿no? Y la realidad es que es muy fácil cuando pasas 5 minutos tratando de meter la palabra estabilización, o 5 minutos o 5 horas, en un comunicado, que parece una cosa que cualquiera diga, hombre, pues estabilización no es una palabra sacrílega, ¿no? Pero que es una palabra prácticamente imposible de meter en un comunicado, darse cuenta que realmente la distancia entre estas ambiciones y la realidad de nuestras capacidades es muy grande. Es decir, sí, queremos una agenda verde, liderar lo verde, sí. ¿Hay voluntad política en los gobiernos? Sí. ¿Hay dinero en Europa para eso y voluntad de que haya dinero? De ninguna manera. De ninguna manera, que decir, vamos, que vamos a tener menos presupuesto para estas cosas que antes. O sea, que decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la reacción es nacional. O sea, aquí el miedo es, oye, vamos a tener que hacer una transición hacia lo verde masiva, que va a tener un coste para nuestra industria muy importante, pensando en la industria del automóvil, que es la que ahora mismo está aterrorizada, sobre todo en Alemania, que se encuentra con 3 shocks, se encuentra con el shock de comercio y de la guerra comercial, se encuentra con estos shocks de demanda que puede haber ahora, pero sobre todo se encuentra con un shock a medio plazo, que es el cambio a eléctrico, el shock tecnológico, el cambio eléctrico y a coches que, digital, automáticos. Sí, ¿cómo se dice self-driving? No sé, sin conductor. Sin conductor. Entonces, claro, en todo eso va por detrás, ¿no? En todo eso la industria... Autónomos, perdóname. Gracias. Todo en esto la industria alemana va por detrás. Entonces el gobierno alemán dice, oye, habrá que facilitar esta transición. Oye, hay un sistema de ayudas de Estado y de restricciones de lo que Europa puede hacer y lo que los países miembros pueden hacer, lo debería hacer Europa. Europa no lo puede hacer porque no tiene presupuesto, y entonces lo que vamos a presenciar, y lo que nosotros presenciamos ya, y ahora os cuenta Jonas también a lo mejor alguna anécdota al respecto, es que el proceso es uno en el que vamos a ir debilitando todas las reglas de juego comunes en Europa, en particular de ayudas de Estado, para permitir que cada país pueda proteger a su industria en esta transición por su cuenta, que es una cosa bastante peligrosa. Y también las reglas de fusiones, es decir, oye, pues si queremos campeones digitales, si queremos campeones verdes, si queremos tal, pues tenemos que permitir que se fusionen. Bueno, ya, pero tenemos un sistema de ayudas de Estado y de control de fusiones y adquisiciones que nos ha costado mucho poner en marcha, etcétera. Bueno, pues parece que todo eso puede ser debilitado por la necesidad de hacer esta transición a lo barato, digamos, sin que esa transición se haga a nivel europeo. Entonces, yo creo que las ambiciones están ahí, pero que los primeros 100 días de von der Leyen, que se cumplen hoy o se cumplían ayer, creo que se cumplían hoy quizás. ¿Se cumplen hoy? Bueno, estos días. Los primeros 100 días de von der Leyen muestran que hay una distancia muy grande entre las ambiciones y la realidad. Y simplemente por decir una cosa que tiene mucho que ver con esto, que es el impacto de la crisis sobre todo esto, la crisis de la que hablamos en nuestra primera pregunta puede tener, como siempre pasa en Europa, el efecto de impulsar muchas cosas que están paradas, de las que hablemos luego vamos a hablar de unión bancaria, etc. Y en ese sentido, a lo mejor nos sirve, pues oye, si hay un problema económico y tal, pues para dar pasos adelante, que siempre pasa Europa. Y la crisis tiene una consecuencia que es peligrosa siempre, que es Italia. El eslabón débil del euro. La única forma de que el euro tenga un problema grave en los próximos años siempre ha sido Italia, porque es un país extremadamente grande, con una deuda extremadamente grande, etc. El hecho de que esta crisis esté afectando directamente a Italia más, que como sabéis, en Producto Interior Bruto per cápita no ha crecido en 30 años, que se dice pronto, 3 décadas sin crecer en renta per cápita, básicamente. Dentro y fuera del euro. Dentro y fuera del euro. Dentro y fuera del euro.
Claro, si encima les viene ahora una y tal, pues eso es para agarrarse. Jonás, ambiciones y voluntad. Bueno, Este es el gran debate europeo, ¿no? Sí, vamos, yo creo que después podemos hablar más de temas económicos en la siguiente ronda, pero yo estoy de acuerdo con Luis en la situación que estamos percibiendo sobre la revisión de las reglas de competencia. Lo hemos hablado mucho estas últimas semanas y yo creo que a la casa esto le puede interesar. Pero bueno, hablaremos de ello más tarde. Sobre los dos temas que has puesto sobre la mesa, la ambición geopolítica y la descarbonización. Yo creo, como decía Román, que es cierto, ¿no?, que hace 20 años tuvieron que venir los americanos a estabilizar los Balcanes. El problema es que han pasado 20 años y en estos momentos muy poca gente en Europa confía en que los americanos vayan a volver si hay algún problema, ¿no? Bueno, entonces, los americanos, para empezar, han demostrado que no tienen ningún interés en volver. Exacto. También. Entonces, el problema es si los europeos queremos estar. Exacto. Entonces, yo creo que ha habido una diferencia, ¿no?, probablemente desde la elección de Donald Trump o el Brexit o las nuevas tensiones con Rusia. Es cierto que históricamente ha sido así, pero en estos momentos ya no podemos confiar tan plenamente en nuestros socios del otro lado del Atlántico y es el momento de hacer algo, ¿no? Y yo creo que esto está encima de la mesa y hay un amplio consenso. Yo creo que en los grandes países, en los grandes grupos parlamentarios, todo el mundo cree que tiene que hacer algo, ¿no? Y es verdad que cuando uno revisa casi todas las fronteras de la Unión Europea, probablemente lo más estable que tengamos a nuestro alrededor sea Marruecos, pero si uno repasa país por país, el sur del Mediterráneo, Oriente Medio, Turquía, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, o sea, el escenario que tiene la Unión Europea en todas sus fronteras es muy, muy delicado. Y yo creo que se ha establecido ya el criterio de vamos a hacer algo, ¿no? La cuestión es cuánta ambición habrá, cuál será la capacidad de los líderes para ponerse de acuerdo, porque es verdad que las políticas de defensa son absolutamente intergubernamentales y bueno, ya hay distintos intereses. Pero yo creo que detrás de esta descripción de la Comisión Geopolítica, pues hay una vocación de empezar a no ser solo soft power e intentar tener algún tipo de papel cuando todo el juego de alianzas está cambiando, cuando el Pacífico está ocupando un espacio global distinto. Y yo creo que está bien, ¿no?, que está bien esta ambición, siempre y cuando en temas económicos, que esto es otro debate que también tiene que ver con el tema de la competencia, no nos deslicemos en un nuevo mercantilismo, que también está encima de la mesa, ¿no? Es decir, esto de vamos a hacer de la política económica una política geoestratégica. Yo creo que la política económica siempre ha sido geoestratégica y creíamos en las instituciones multilaterales, en el orden liberal. Entonces, ahora vamos a hacer de verdad geoestrategia. Entonces, hacer de verdad geoestrategia no sé si es pasarnos al mercantilismo, que por otra parte está en muchos sitios en el mundo, ¿no? Sobre la descarbonización. Yo creo que es el gran lema de esta comisión, ¿no? Yo creo que cuando la presidenta presentó el Green Deal, yo creo que era diciembre, el horizonte era, esto es como cuando Kennedy, ¿no?, se comprometió a llegar a la Luna, ¿no? Después, en ese proceso para llegar a la Luna, pues acabas inventando las sartenes, ¿no? Y por así decirlo, es como el gran objetivo, vamos a hacer a Europa climáticamente en el 2050, y este proceso no solamente tiene que ver directamente con los temas medioambientales, sino con toda la revisión de la estructura económica para, de alguna manera, que Europa lidere, ¿no?, distintos sectores o distintos ámbitos de actividad que, golpeando primero, te va a dar unas ventajas adicionales. En cualquier caso, y hablando también de los partidos verdes, es verdad que es un debate que todavía necesita algo de maduración. O dicho de otra manera, yo creo que no sé si hay tanto alarmismo con el coronavirus como con el cambio climático, pero en mi opinión hay una alarma justificada sobre la necesidad de combatir el cambio climático, pero hay, en mi opinión, pocas ideas plausibles encima de la mesa todavía. Entonces, cuando alguien está muy preocupado por algo, pero no sabe todavía cómo resolverlo, es un entorno donde podemos equivocarnos mucho. Entonces, la Comisión, ¿no?, va
a liderar este trabajo. En septiembre veremos un paquete legislativo sobre temas de finanzas sostenibles, pero vamos, no solamente finanzas, el sector automotor, el químico, entonces es una agenda que yo creo que está justificada, pero que necesita algo de maduración para no equivocarse demasiado en el camino y que en vez de llegar a la Luna acabemos en Marte, ¿no? O en otro sitio. Bueno, muchas gracias, Jonás. Me quedo y quiero pasar ya al tema de... O sea, tú tenías una intervención muy concreta, muy breve, porque quería pasar a temas de la monetaria. Pásate. No, pero me quedo con dos ideas. Una, el peligro del nuevo mercantilismo no es solo de Trump, puede acercarse a Europa también y conviene que lo empecemos a pensar. Y dos, esta idea importante que has dicho de que hay mucha voluntad y la prioridad política está clara, pero todavía no sabemos ni qué ni cuánto va a costar ni cómo lo vamos a financiar, ¿no? Entonces, seguimos en el viejo debate, mucha ambición, pero bueno, ¿y esto quién lo paga, no? Sí. Que por cierto, esto se agrava con el tema del Brexit, ¿no? Porque al final había un pagano que ya no está, ¿no? Y que hay que repartirse la carga. Es decir, que los retos a los que se enfrenta la Comisión son así. Y entrando en el terreno concreto de la Unión Monetaria, de la Unión Bancaria, había tres temas de los que específicamente os voy a preguntar a cada uno, si me permitís, y luego ya decir lo que queráis. Uno, Luis, voy a empezar contigo, es obvio, porque tú has escrito mucho de eso, es el activo seguro. O sea, cuando uno piensa que le falta Unión Bancaria, pues lo primero que se le ocurre es el Seguro Europeo de Garantía de Depósitos y un activo seguro europeo, ¿no? Un bono europeo, como lo queramos llamar. Y de esas dos cosas le quería preguntar, del bono a Luis, del activo seguro, y del seguro de garantía de depósitos a Román. Y la tercera pata es, tenemos los instrumentos fiscales adecuados, la gobernanza fiscal, de la que le quería preguntar a Jonás, ¿no? Específicamente la pregunta a cada uno y también la general, ¿no? ¿Cómo completamos la Unión Bancaria? Porque efectivamente entramos en una situación en la que la vulnerabilidad italiana se va a poner de manifiesto, no sé si agravar, pero por lo menos poner de manifiesto. La falta de voluntad europeísta alemana y los que se esconden detrás de Alemania, que es muy fácil jugar a echar la culpa a Alemania y detrás hay muchos, ¿no? Bueno, pues puede también ponerse de manifiesto y como estas cosas se compliquen, pues tenemos una unión bancaria, una unión monetaria sostenible, ¿no? ¿Y qué posibilidad hay de que ante una crisis reaccionemos como hace siempre, ¿no? Yo siempre pongo, un americano amigo mío dice que esto Europa es muy complicado, ¿no? Porque os empeñáis en poner el carro, yo es que soy de pueblo, el carro detrás de los bueyes y claro, luego el carro no anda. Y tenéis una crisis total, o sea, y luego ponéis eso, el carro delante de los bueyes. Luego os dais cuenta que es al revés, de que los bueyes tiran del carro, ¿no? Bueno, ¿va a ser esta la vez en la que nos vamos a dar cuenta de que hay que darle la vuelta a los bueyes o vamos a seguir paseándonos el carro para hacernos fotos? Sí, activo europeo seguro. Yo he pensado mucho en esto y todos los que estamos aquí hemos pensado los tres habéis sido mucho en este tema. Seguros. Activos seguros. Mucho en este tema. Dejadme que haga un pelín, aunque la pregunta de Fernando no me da mucho pie, pero no necesito hacerlo, no tengo más remedio para hacer un poquito de diagnóstico y luego entro en solución. No sé, el diagnóstico es que la unión bancaria que se puso en marcha hace ya casi 10 años, 8 años, ha hecho un paso de gigante, ha dado un paso de gigante en, bueno, recordad un poco el tema del círculo vicioso, entre el contagio entre bancos y estados y entre estados y bancos, entre bancos y estados por los rescates, cuando el banco fracasa, el estado lo rescata y se encuentra el estado con un contagio, y entre estados y bancos por la tenencia de bonos en los balances de los bancos de una forma predominante de su propio soberano, que cuando el Estado estornuda, pues el banco se contagia. Esos dos fuentes de contagio se tenían que parar con una unión bancaria que incluyera un activo seguro, ojalá, que tenía tres patas, que era un sistema de supervisión, un sistema de resolución y un seguro de depósitos. Se ha hecho un esfuerzo enorme en términos de cesión de soberanía con el sistema de supervisión, el SSM, que realmente es un paso de gigante para Europa en términos de que los estados han cedido una soberanía que no habían contemplado ceder y que los bancos se supervisan desde Frankfurt ahora mismo. Eso es un gran logro y quiere decir que no habrá cosas en las alcantarillas del sistema financiero que no sepamos en principio. El tema de resolución también se ha dado un paso de gigante, pero realmente ese paso de gigante ahora sabemos que no ha servido para mucho. Es decir, hemos creado un sistema de resolución único que tiene, en teoría, que intervenir en la resolución de las crisis bancarias que tengan un carácter que cumplan una cosa que se llama el Public Interest Assessment, un test de interés público,
La realidad es que solo ha habido una prueba de que esto funciona, que ha sido el Popular. España ha sido el único país que ha entrado por ese sistema. Todos los demás crisis bancarias que ha habido con rescates masivísimos han entrado por el sistema tradicional de liquidación nacional con cheques a mansalva escritos por el taxpayer, por el contribuyente nacional, a todo el mundo que pasaba por ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como sabéis, por ejemplo, los bancos de Veneto, el Vicenzo y Veneto Banks, se han llevado 16.000 millones. Bancos que en total tenían 60.000 millones de activos han llevado 16.000 millones en el funeral. O sea, les han hecho un entierro, vamos, digno de un rey. Ahí no ha perdido dinero ni el apuntador, vamos, nadie. Entonces, vemos con NordLB, vemos con Vicenzo, vemos con Carige, vemos con todos los bancos que han tenido problemas últimamente, que al final el contagio sigue siendo igual. Vemos además, por otro lado, que no tenemos un activo seguro y que los bancos siguen teniendo en su balance muchos bonos de su propio soberano, con lo cual esa fuente de contagio también existe, que no tenemos un mercado único bancario, porque si miramos a los préstamos entre países, deudas entre países, entre sistemas bancarios de los distintos países, todo eso está cayendo y lo ves en España a simple vista. Ves que antes paseabas por una calle española y veías Barclays, BNP, Deutsche Bank, no sé qué, que todos esos se han ido a su casa. Básicamente son sistemas bancarios nacionales. Se está renacionalizando, en vez de tener más unión bancaria tenemos menos. ¿Cuál es la solución? Yo he estado varios meses, Jonás también ha hecho bastante esfuerzo y os contará también en otras direcciones, en otras cosas y tal, tratando de hablar con todo el mundo. He estado en Berlín, he estado en París, he estado en todas partes hablando con todos los tratando de encontrar no una solución económica, que todos la sabemos, necesitamos un eurobono, pero olvídate, o sea, el eurobono vendrá cuando nuestros nietos se jubilen. Entonces, ¿qué tenemos antes? ¿Qué podemos hacer antes que sea políticamente factible? Y yo creo que necesitamos dos patas. Necesitamos un sistema de resolución que realmente funcione, que tiene claramente el Fondo de Garantía de Depósitos americano, el FDIC, como inspiración. Y yo creo que se puede hacer partiendo del SRB. Ya tenemos el SRB, vamos a darle más al Sistema Europeo de Resolución. ¿Cómo se dice el Sistema Europeo de Resolución en español? El Sistema Europeo de Resolución. El Sistema Europeo. SRB le llamamos. Bueno, SRB lo llamamos todos. ¿Vale? SRB, que sería darle la obligación. El MUR, el mecanismo de obligación, MUR. Muchas gracias. El MUR, que sería darle la obligación de hacer resolución europea, no el derecho a elegir si aquí se cumple el interés público, darle la obligación, darle la coordinación de los sistemas nacionales y de los seguros de depósitos nacionales y darle, digamos, poner dentro de él un seguro de depósitos europeo con el tiempo, que bueno, creo que ya hay algunos elementos de consenso, porque el ministro Scholz, el ministro socialdemócrata alemán, en noviembre propuso algunas cosas que todo el resto de Europa dijo ni hablar, pero creo que ya era un paso adelante. Esto por el lado de resolución, lo he dicho muy deprisa, pero encantado de entrar en las respuestas porque si no me enrollo demasiado. Y en activo seguro, bueno, pues si no podemos tener un activo seguro real y un sistema de activo seguro sintético como el que bueno, yo propuse hace tiempo y el Parlamento Europeo pasó en abril, inspirado en él y tal, no parece que pueda pasar los gobiernos, por lo menos de momento, pues algo menos ambicioso que lo que el ministro Scholz habló de una cartera segura, no dijo lo que era, y yo hice una propuesta de una cartera segura que fuera, digamos, una cartera que imitara, que el banco que tuviera una distribución de activos igual a la cartera del Banco Central Europeo, eso se considera una cartera diversificada y que a medida que se alejan de esa cartera, pues van pagando una prima por diversificación, no por riesgo. Es decir, aquí el truco es, si les fuerzas a los bancos a contar como más arriesgada la deuda portuguesa, española, italiana, griega, lo que sea, esto nunca va a funcionar, porque Italia, por ejemplo, va a vetar, porque va a tener más dificultad de acceso al mercado. Si cuentas a toda la deuda europea como igual y dices, no, en nada te puedes concentrar, tienes que diversificarte, sea lo que sea, la ventaja que tiene eso es que políticamente es mucho más factible, porque a Italia le dices, oye, no voy a obligar a los bancos italianos a bajar de su concentración de deuda italiana sin poner otra deuda a cambio, sino que vosotros vais a bajar, pero otros países van a comprar, con lo cual Italia va a seguir teniendo compradores. Un poquito políticamente esa es la idea. Y con estas dos patas, un sistema único de resolución mucho más potente, basado en el sistema americano, y una cartera segura
diseñada, como os comento, creo que políticamente se podría conseguir un acuerdo que mi deseo es que con las mayorías que puede haber en el Parlamento Europeo y en el Consejo, que esto se pueda hacer para el final del 21 o para la presidencia francesa del 22, y eso yo creo que sería factible, por terminar una nota positiva. Este es el momento en el que verdaderamente ustedes apreciarán que yo me calle, porque me has provocado en la línea de flotación de mi trabajo. 300. Pero bueno, me callo y le doy la palabra a Román, que seguro que tiene mucho que comentar. Es muy difícil para Fernando, todos apreciamos la hombre, algo sí que tenemos que comentar. Pero hay dos temas, bueno. Sí, me preguntabas en tu primera intervención por EDIS en particular. Sí. EDIS es y además el nombre. él ha hecho una matización adicional, ¿no? El EDIS que depende del MUR. Sí, sí, el modelo americano, ¿no? Que es un salto más todavía en el proceso. Vamos a ver, el EDIS tiene un valor de objeto fóbico. Es como epidérmico para determinadas. Y a veces uno se pregunta por qué. ¿Por qué tiene más efecto fóbico EDIS, por ejemplo, que el fondo de resolución, que es más junior, que debería venir antes en las pérdidas y sin embargo no despierta ese mismo objeto? Y a veces eso me ha dado que pensar, ¿por qué? Y hay una explicación que no sé si es muy científica, pero por conversaciones, digamos, personales. Muchos políticos en el ámbito alemán vienen de los consejos de supervisión de las cajas de ahorros. O están en ellos. O están en ellos. No. Podríamos decir nombres, yo creo que tú has mencionado uno, un gran en estos momentos nombre en el mundo financiero alemán. Aquí sí que no me arrepiento. Una anécdota personal. 2012, noviembre, Alemania. Discusión sobre la primera vez que se habló de la unión bancaria. Todo iba muy bien hasta que yo hablé del seguro europeo de depósitos. Se levantó un señor, a la sazón presidente de la Confederación de Cajas de Ahorros Alemanas, y dijo: dedicaré el resto de mi vida a que no haya un seguro europeo de depósitos. Cierro la anécdota. Bueno, en Alemania además, como pasaba en España en su día, las cajas tienen los seguros de separados. Tienen sistemas de remutualización, pero tienen su propio seguro. Entonces, claro, esa idea privado, digamos, que no voy a decir quién la dice, pero entre comillas, mi dinero, entiendo, mi caja, la de Hamburgo, lo digo a propósito, pero podía ser la de cualquier sitio, a Chipre ni harto de vino. Jamás. Mi dinero nunca va a ir a Chipre. Entonces, ese objeto fóbico yo creo que hay que entenderlo, y luego hay que entender otra cosa más. Una cosa que estamos viendo desde los últimos 2 años es cada vez más asertivo, no sé si la palabra en español es muy correcta, a los nórdicos. Y esto yo creo que obedece a razones que hay que intentar entender, porque si no los entiende yo creo que vamos a un diálogo de sordos. Los nórdicos yo creo que tienen la impresión, sobre todo intelectualmente desde que se han ido los británicos, o de que se están yendo los británicos, de que la periferia aritméticamente les aplasta. Entonces nos hemos metido para la eternidad en un club donde estamos minorizados sistemáticamente. Esto ellos lo calculan, o sea, tú calculas, por ejemplo, la lista de países, que lo publica la Comisión, sujetos a mecanismos, por ejemplo, de supervisión presupuestaria, y los ponderas por voto en el Consejo, y la mayoría están sujetos a supervisión bancaria. Entonces, oye, este es un club donde los que me sacan el dinero tienen la mayoría. Entonces, esto crea un efecto paranoico que hay que saber entender desde el punto de vista psicológico cuando te enfrentas a una discusión en el Consejo y tienes que entender un poco la psicología del que está al otro lado. Por lo tanto, ¿cómo salir de esto? Es muy difícil, políticamente es imposible, imponer el rodillo, digamos, de la periferia. Sí. Aparte que los del este tienen un problema que no tiene que ver con el nuestro, que es temas home host y tal, que están obsesionados con eso y están en otro debate. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar entender ese punto que tienen ellos. ¿Cuál es la solución para el tema EDIS, por ejemplo? Vamos a ver, yo creo que en eso, que hablaré de mi libro, como mencionábamos antes, ya sabes que en el tiempo que me tocó publicamos un papel que intentaba responder a esa pregunta. La primera es ponernos de acuerdo en dónde queremos llegar. Esto me dirás, es una tontería, pero no es una tontería. Mencionaba Luis el papel de Scholz, el papel del ministerio. Por cierto, recomiendo, está en internet, aquel que quiera ver, es un papel realmente, a mi juicio, muy interesante. Sí. Y realmente que yo creo que es en estos momentos el estado de la cuestión de dónde podemos avanzar en el próximo tiempo. El papel del Ministerio de Finanzas alemán sobre unión bancaria. El papel está muy bien. Lo que pasa es que EDIS no es EDIS. Es un sistema de préstamo, un sistema a la alemana en el fondo. Pero claro, eso no es la solución.
La solución, a mi juicio, es ponernos de acuerdo en dónde queremos llegar. Tú me dices, fusionar ya, digamos, al mundo del König con Frankfurt. Bueno, yo no sé si hay que ser tan ambicioso, eso lo veremos más adelante. Basta con el marco institucional que tenemos, pero estar de acuerdo en un EDIS absolutamente mutualizado. Ahora, ¿qué le das a cambio en el debate en la mesa a este sector, que son 5, 6, 7 países que están muy, he usado la palabra paranoico, me arrepiento un poco, no, pero se me ha entendido? Sí. ¿Qué hay que darles? En primer lugar, tiempo. Yo creo que el tiempo es irrelevante, es mi opinión. Es decir, a mí me da igual que lleguemos a un acuerdo sobre EDIS en el año 2030. En el momento... que lleguemos ahora a un acuerdo para implementar en 2030. Eso es lo que se hizo en Maastricht, es darle hilo a la cometa, dar tiempo, pero estar de acuerdo en el punto de llegada. Sí. Porque en el momento que estás de acuerdo en el punto de llegada, el mercado ya hace la labor por ti. Y se crea una dinámica en los mercados que inmediatamente convergen, en fin, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un buen punto de acuerdo, que es un poco lo que iba a ser mi propuesta en el marco europeo. Es decir, busquemos un punto, aunque esté lejos, y hagamos un sistema por fases. Entendamos lo que quieren decir estos hombres, que algo de razón tienen. Es decir, por ejemplo, el caso italiano, tú lo mencionabas. A un español le da siempre vergüenza hablar de Italia porque parece que nosotros tenemos también nuestros pequeños pecadillos europeos que ponen encima de la mesa. Pero, por ejemplo, en el caso italiano hay un problema evidente, que es: Italia, primero, mantiene todavía un sistema financiero todavía pendiente de una reforma. En España la hemos tenido, dolorosa, pero la hemos tenido. Y segundo, Italia tiene un problema presupuestario y de deuda sin haber sido objeto de sanción ni un solo año. Es decir, es el ejemplo perfecto de cómo un país puede mantener una enfermedad, por decirlo así, o una patología crónica y pasar por debajo de los test todos los años. Es que nosotros hemos tenido programa del sector financiero. Irlanda, Grecia, tal, han tenido programa full-fledged. Italia ha pasado toda la crisis por debajo sin ni siquiera tener advertencias desde el punto de vista presupuestario. Claro, visto eso desde La Haya, dice, bueno, el sistema hace agua. Todavía eres capaz de meter por debajo del sistema tus pecados y cuando lo mutualice, esos pecados me van a volver a mí. Por lo tanto, yo diría, la propuesta alemana del papel alemán del 5% de mora me parece razonable. Hoy el único que se queda fuera es Grecia. Es decir, con esa idea, el único que no entra en EDIS sería Grecia. La idea, por ejemplo, de mantener una suerte de ponderación o de... esto es un poco para España chocante, pero yo ahora que no ocupo ninguna posición oficial lo puedo decir. De mantener una especie de pilar 2, mantener una restricción a tu tenencia doméstica de deuda. O lo que tú has propuesto de unos coeficientes de ponderación, de sobreponderación. A mí eso me parece perfecto. Sí. Cuando ya llegues a esos paquetes de deuda en los bancos homogéneo, el salto será a un paquete europeo con una especie de transustanciación, por usar una cosa teológica, ya es como mucho más natural. Y luego yo creo que también un tema de punto de vista de reglas fiscales. Es decir, aquí entro en un tema que no sé si queríamos discutir luego. Esta propuesta de cambio de las normas fiscales a mí me preocupa un poco. Yo creo que cada vez que cambiamos en Bruselas las normas fiscales es para hacerlas más inteligentes, que es lo que dicen los burócratas de Bruselas, quiere decir que más déficit. Sí. Entonces yo creo que eso complicaría para los países nórdicos el aceptar un... Entonces yo sería en eso muy cauteloso en el cambio de normas fiscales. Gracias, Román. Es evidente que aquí todos los ponentes tienen tesis que bueno, luego acabo. Pero vamos, pero antes de vamos a dejar decir la tuya. Luego te pregunto yo para que puedas decir. No, pero el moderador también tiene tesis. Con Jonás sí, y además bastante diferente la vuestra. Vale. Con Jonás sí quería tratar un tema que enlaza muy bien con lo que tú has dicho ahora, ¿no? Es decir, si mantenemos esta historia de la paranoia de determinados países, la paranoia responde a un hecho objetivo, ¿no? Que por cierto, al final, que es que mire usted, esto de Italia es impresentable. Claro. Dicho de otra forma, aquí tenemos unas reglas que nadie cumple. Bueno, no se cumplió en el caso del MUR, no se han cumplido en el caso del MUR, salvo que España, que se presentó voluntario, y desde luego entre otras cosas, porque probablemente no, y entre otras cosas, pero nada, fue muy sencillo. No tengo más remedio. Porque la población española no estaba dispuesta a tolerar darle ni un solo duro más a ningún banco de ninguna circunstancia. Y tampoco lo había, pero bueno. Por no meternos con Italia, que no está presente, nosotros tenemos el 3% de déficit estructural. Lo digo por manifestar también que no parece que al italiano le acabamos dando todo. No funciona en el MUR, no funciona en el... Entonces, al final, lo que me parece que encima de la mesa queda pendiente es cómo hacemos unas reglas fiscales, una gobernanza fiscal que haga sostenible, creíble, aceptable, digerible, como lo queráis llamar,
a estos países paranoicos que esto no es un juego en el que yo siempre pago, ¿no? Sí. Y ahí entra la pregunta de lo que de la zona. Vamos, Todo el tema de gobernanza antes fiscal. de responderte, comentarios No, sobre... en general, pero esto sobre general, luego al sí. final entras en esto. por Sobre el favor. EDIS. Yo llevo 4 años con este informe en el Parlamento y creo que no hay que ponerse de acuerdo, o no podemos ponernos de acuerdo en dónde queremos llegar. O sea, no podemos empezar por ahí. O sea, lo que he aprendido es que si uno dice, no, ¿cuál es el objetivo a largo plazo? Y vamos a diseñar el camino. Con el EDIS no. O sea, con el EDIS empecemos a hacer algo y ya veremos dónde acabamos. Porque si queremos llegar a un acuerdo antes de empezar a caminar sobre cuál es el escenario final, va a ser imposible avanzar. Esa es mi experiencia de estos 4 años. A veces, muchas veces, ¿sabes? Como economista te gusta tener un plan, saber a dónde vas. Como político he aprendido que a veces hay que echar a andar y ya veremos dónde acabamos. Sí. Pero de verdad que con el EDIS la fobia es absoluta. Y pensar en un programa que a 10 o a 20 años haya un fondo mutualizado es impedir empezar a hablar ahora. Por lo tanto, yo creo que más que, ¿sabes? Para mí los contornos de restricción en la negociación del EDIS no es tanto tener un fondo mutualizado en algún momento, que obviamente me gustaría tenerlo, sino tener un sistema que aísle claramente el contagio del soberano respecto de los riesgos bancarios. Y esto se puede hacer sin un fondo plenamente mutualizado. Y se puede hacer con un sistema no de reaseguro, porque para mí el problema del reaseguro, de las propuestas de reaseguro, es que si reaseguras los seguros nacionales, la liquidez o la ayuda que te venga del seguro europeo va a pasar por el seguro nacional, que tiene igualmente el respaldo implícito o explícito del soberano. Entonces, ahí y también un poco hay opciones sobre que ese reaseguro no sea un reaseguro de los seguros, sino un reaseguro de las entidades, y que las entidades contribuyan al Fondo Nacional, contribuyan al Fondo Europeo, y cuando el Fondo Nacional esté vacío venga el dinero europeo, pero intervenga directamente como se hace desde el SRB. Es decir, es replicar el modelo del SRB, pero con un primer fondo de absorción de primeras pérdidas a nivel nacional. Y ahí no tienes el contagio, que al final es lo que queremos evitar con el proyecto de la Unión Bancaria, pero evitas tener un fondo absolutamente mutualizado, aunque es verdad que bueno, tiene otros problemas. Sobre el activo libre de riesgos o la revisión del tratamiento prudencial de la deuda soberana, yo puedo estar de acuerdo. Vamos, de hecho a mí me tocó negociar la propuesta que Luis hizo como economista, a mí me tocó negociarla como ponente en el Parlamento, y para mí el problema no es tanto introducir algún tipo de requerimiento o ponderar, ¿sabes? O tener una cesta ponderada según el key capital del BCE, sino que para mí el problema fundamental es que, y engarzo con las reglas fiscales, en ausencia de algún tipo de estabilizador común, el problema de los requerimientos de capital para mí es un control ex ante sobre el Tratado de Estabilidad, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Porque como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha mostrado bastante poco eficaz para controlar SPOCs, las decisiones de los gobiernos, introducir unos requerimientos de capital sobre la deuda pública es reforzar el pacto de estabilidad ex ante, porque obviamente no vas a tener a quien colocar tu deuda si los bancos tienen que asumir requerimientos de capital, o bien tener esa distribución sobre el key capital, porque alguien tiene que comprarte la deuda. Sí. Y si no tienes quien te la compre, pues entonces no podrás salirte del 3% del déficit, entonces es un control ex ante, ¿no? Y con esto engarzo con el debate de las reglas fiscales. Yo creo que lo que está instalado en Bruselas y lo que la Comisión ha empezado a hacer, que es la revisión de las reglas fiscales, que veremos abrir un debate sobre la revisión de las reglas fiscales. Por cierto, seguimos pendientes de que el Tratado de Gobernanza Fiscal del 2011 se incorpore al acervo comunitario, que tenía que haberse hecho, no sé si en el 18 o por ahí, y llevamos 2 años sin que eso ocurra, y en el Parlamento estamos bastante cabreados porque si se incorpora al acervo comunitario, el Parlamento tiene algún tipo de accountability sobre todo esto. Quizás la razón por la que no se incorpora. Quizás la razón por la que no se incorpora. No, bueno, tampoco nos torean bastante. No, pero que
Yo creo que hay un amplio consenso sobre qué hacer, al menos sobre algunas cosas, ¿no? Y es tener reglas más simples, no usar los outputs potenciales, déficits estructurales que no son observables en tiempo y que tienen mucha volatilidad, introducir reglas de gasto. Por lo tanto, en mi opinión, lo que puede salir del debate, Román, no es tanto que haya más déficit, sino que yo tengo el miedo contrario, sino que sean reglas mucho más automáticas que mientras Alemania quiere, por otra parte, que la supervisión la lleve el ISM y no la Comisión, el grado de discrecionalidad sobre la política fiscal sea menor. Y que, por lo tanto, haya una política fiscal más automática, controlada por el ISM, con reglas súper simples, que no quepa el debate político sobre ellas. Por lo tanto, yo veo el debate sobre estas reglas fiscales, pues, es decir, con ganas de debatir, pero también con alguna incertidumbre, pero que creo que puede ocurrir lo contrario. Y me preocupa que ocurra lo contrario, no tanto porque yo crea que tenga que haber más o menos flexibilidad en cada uno de los estados, que es un tema que obviamente podemos debatir, sino que para mí el problema fundamental es que en la zona euro no tenemos ningún instrumento para lograr tener una posición fiscal consolidada a nivel global. Que tenemos 19 estados con 19 políticas fiscales, cada uno de los cuales aplica el pacto o lo medio aplica, pero cuando tú miras la posición fiscal consolidada a nivel de la zona euro, puede tener o no cualquier relación con la posición del ciclo de la economía de la zona euro. Y después tenemos los problemas de efectos laterales de la política monetaria. Porque claro, si podemos discutir cuáles son si la política monetaria está bien, si tiene que ser, todos los problemas que estamos viendo de efectos laterales de la actual política monetaria, pero es que claro, el BCE no tiene un interlocutor en su grado de autonomía y de independencia, pero no hay un interlocutor para decir, oiga, va a haber una política fiscal consolidada en la zona euro por aquí o por allá, podemos discutirla, va a haber distintas opciones y entonces hay dos instrumentos de política monetaria y de política fiscal para poder gestionar el ciclo. Y entonces, para mí el problema no es tanto el debate, revisar las reglas para que España u otros países puedan tener más déficit o para controlar más o menos o hacer unas reglas más simples, sino que necesitamos algún tipo de, no ya de coordinación, algún tipo de instrumento, que tampoco hace falta que sea mucho dinero, para que poder acompañar las políticas fiscales nacionales y lograr que tenga una posición consolidada, ¿no? Y ahí está el BIC, que el problema del BIC es que para hacer convergencia y competitividad no lo necesitamos, porque para eso ya está el presupuesto de la Unión, y cuando hablamos de estabilización, pues es peor que el EDIS. Está la propuesta de la Comisión de la legislatura pasada para crear un seguro de inversiones, que está muerto, y después está la propuesta que la Comisión anuncia para el otoño, que es el reaseguro de desempleo, que también podría servirnos como estabilizador y elemento para complementar, ¿no?, las políticas fiscales nacionales y poder tener una posición fiscal que tenga alguna coherencia con el ciclo. Yo quería hacer un pequeño... Le pido a Fernando que me diera 30 segundos. 30 segundos porque quiero dar preguntas al público. Fijaros, quería hacer compatibles lo que ha dicho Román y lo que ha dicho Jonás sobre las políticas anticíclicas. Y es que básicamente tenemos un sistema político. Creo que es tu micrófono el que hace roce. Sí. Te roza con la máquina, sí. Hay un problema que es que con las reglas fiscales actuales, los del sur sienten que los del norte nos están interfiriendo en nuestra política económica continuamente y los del norte sienten que los del sur estamos haciendo lo que nos da la gana. El sistema no tiene ninguna legitimidad. Entonces lo que tienes estás creando una fricción política brutal por un sistema que no tiene legitimidad. La única forma, por eso Jonás se teme que haya más automatismo, que es lo que queremos del norte. Román se teme que haya demasiada flexibilidad, que es lo que queremos del sur. Y la realidad es que no vamos a cambiarlas porque no va a haber ese consenso y realmente esa fricción nos va a llevar a unos conflictos muy serios cada vez que haya una crisis. Porque van a decir, oiga, estos tíos son unos jetas, y nos vamos a decir, oiga, estos tíos nos están interfiriendo. Gracias. Entonces, yo simplemente diría que necesitamos un ministro de Finanzas del euro y una política del euro consolidada, como dice Jonás, para salir de todo este tema. O sea, necesitamos una institución en vez de todas estas reglas que no tienen ahora mismo ni pies ni cabeza. Perfecto. Pues muy tiene razón. Sí, Sigue. muy telegráficamente.
Contestando a cosas que decías y utilizando un poco el tema del ministro de Finanzas del Euro, que en sí mismo pues es una pequeña provocación, ¿no? Porque, por lo que lleva detrás en el debate. Reglas fiscales. Yo creo que hay una parte en la cual absolutamente el debate tiene razón. Es decir, las reglas fiscales actuales están hechas sobre la base de variables que no son observables, sobre indicadores de output gap, de no sé qué, que lo calculan unos tíos ahí en ECFIN, en el sótano, ¿no? El déficit estructural, unos filtros, en fin, una cosa tremenda. Hay una cosa que no sé si ustedes conocen que se llama el vademecum. Es una cosa que estaba intentado de traerlo de 100 páginas, que es una especie de manual de instrucciones del Pacto de Estabilidad. Una auténtica locura. Eso es un disparate. Uno va al Parlamento y le intenta explicar ahí a los diputados qué es lo del vademecum y la matriz. Hay una matriz que te dice... Es decir, un disparate absoluto. Yo creo que ahí, evidentemente, alguien tiene razón. Hay que traducirlo en normas más fáciles, que se le pueda explicar a un parlamento, que se pueda explicar a un periodista, que se pueda explicar en televisión española, en fin, que haya un debate, digamos, con la sociedad sobre las reglas fiscales. Ahí hay una parte importante. La parte es que yo creo que ese no es el problema. El problema es que en 20 años de historia de la Unión Monetaria, 25 años ya de historia de la Unión Monetaria, no ha habido ninguna sanción por incumplimiento. Que ha habido un país que es un país fundador, que es el 25%, el 20% de la zona euro y el 30% de la deuda denominada en euros, que plantea un problema de deuda, como todos sabemos, y que jamás ha tenido una advertencia. Es decir, que ha pasado, digamos, sin romperlo por el conjunto de normas de sanciones, con lo cual te plantea un problema de cómo se está transmitiendo. En estos momentos, ustedes, que es un público, entiendo, informado, si no, no estarían aquí esta mañana, ¿ustedes saben cuáles son las recomendaciones de política fiscal con España? Seguro que no. A nadie le importa, con perdón. O sea, esto es un ritual que tú vas a Bruselas, de no sé qué, hay un corresponsal del mundo más o menos que... En fin, incomprensible. Yo creo que el problema fundamental es que la norma no tiene ownership, no tiene corresponsabilidad, no se entiende y que no tiene mecanismos posteriormente de seguimiento. A mí me parece es el problema que sí que me preocupa y por fin hemos encontrado algo que discrepar, porque yo creo que aquí la posibilidad de crear nuevas normas, me temo que no va a facilitar la credibilidad de las normas, sino a hacerlas todavía más fáciles de sobrepasar. No, hemos encontrado bastantes puntos de discrepar y sobre todo de ilustrar este debate, ¿no? Que es un debate muchas veces muy complejo. También recuerdo que cuando se planteó este tema del déficit estructural y gran parte de la opinión pública y de la opinión académica europea era esta regla del 3% es demasiado simple, no tener en cuenta el ciclo y tal. Yo me acuerdo que un papelito se llamaba Keep It Simple Sweetie, el KISS Approach, sí. Y me pusieron a parir en toda la comunidad académica. Este tío está loco, ¿no? Y ahora hemos descubierto una cosa tan sencilla como una regla política en un entorno político tan complicado como Europa. Para tener la más mínima legitimidad tiene que ser explicable al portero de mi casa, al fontanero y a mi madre. Y eso, si no somos capaces de explicarla así, ya con el lío que es aplicar nada en Europa, imagínate una regla fiscal que en el fondo es una cesión de soberanía fiscal. Pero bueno, no quiero... Fernando, si me permites un segundo... No te permito ni un minuto. Porque quiero tener palabras del público, preguntas, y seguro que te vas a enrollar en cualquier caso, no tener la respuesta. Santiago tiene ahí una. Santiago, en primera fila. Sí, bien. Y por favor, identificaros para que sepamos de quién viene la pregunta. Sí, ahora. Gracias, muy interesante. Yo creo que habéis puesto todos los temas muy claros. Y yo, para comentarios, alguna pregunta. O sea, efectivamente, el quid pro quo entre EDIS y Soberano es un poco la clave. Y aquí yo tiendo a coincidir más con Román en el sentido de que yo, desde luego, digamos, como país del sur, no cedería nada en Soberano si no estuviera claro el punto de llegada de EDIS. Entonces, claro, al empezar a avanzar en EDIS, el problema que tiene es que no te permite avanzar en el otro lado, ¿no? Entonces ese equilibrio es clave, ¿no? Y efectivamente el elemento del activo seguro es otro elemento fundamental y aquí la propuesta de Luis yo creo que tiene la virtud de efectivamente junta el activo seguro con EDIS y con Soberano. Es verdad que es una propuesta quizás un poco demasiado prescriptiva y que la calibración, pues bueno, también tiene complicaciones, pero como propuesta yo creo que es muy interesante. Yo simplemente comentario, o sea,
hay otro elemento que no habéis mencionado que para mí es clave, que es el tema del Lender of Last Resort, del Funding Resolution. Es decir, en Europa es la única área del mundo que no tiene un mecanismo de liquidez en resolución, y eso lo hemos visto, y lo hemos visto de manera dramática. Entonces, yo creo que mientras no solucionemos eso, y es verdad que el BCE no se quiere comprometer ex ante a nada, pero algo hay que hacer. Y simplemente un comentario. De las propuestas recientes, una que a mí me preocupa un poco, que varias de ellas van en la línea de debilitar el paradigma de bail-in. Y yo creo que por ese lado no vamos a ninguna parte. Es decir, o nos tomamos en serio el bail-in o nunca vamos a terminar avanzando hacia la unión bancaria. Y el hecho de que los italianos se lo estén saltando no nos debe llevar a que, digamos, por equilibrar el terreno de juego, todos nos vamos a convertir en italianos. Lo que hay que hacer es intentar reforzar el paradigma de bail-in. Italianos y alemanes, porque los del vino tiene También. Bueno, pues está Los alemanes se lo pueden permitir. Los italianos No, es que si los alemanes se pueden permitir, entonces el sistema no funciona. fastidiado, Pero bueno, claro. respuestas rápidas. No, respuesta rápida. Simplemente, Santiago, tú has dicho el trade-off entre soberano y EDIS, ¿no? Y punto de llegada. Pero no olvides que también había un trade-off que era punto de llegada versus MREL. O sea que el paquete bancario era parte de ese compromiso. Lo que pasa es que uno parece que va echando cristianos a los leones y los leones se lo comen y quieren otro más. O sea, oye, no solo era el soberano, es que el paquete bancario y la fijación del MREL en los tamaños que se hizo, que en fin, quizá está un poquito, digamos, venido a más, era parte de un compromiso por la fecha final. Lo que pasa es que los nórdicos y tal, pues en este caso son intratables y dice, bueno, esto ya para la buchaca y ahora quiero compromiso sobre el soberano, ¿no? Pero no hay que olvidar que ya teníamos una parte hecha. Y en cuanto a lo que dices del bail-in, es verdad, yo creo que forma parte de ese equilibrio, soberano, resolución bancaria. Hay cosas que tratar, el tema del public interest es verdad que es una cláusula que se está manejando a discreción del que esto a mí me choca, la verdad es que pensaría que Frankfurt en esto podía tener una postura más, quizá habría que preguntarle a Henry en particular, pero yo creo que estamos buscando cláusulas de escape muy fácilmente. En la parte de la banca pequeña o mediana, por ejemplo, la parte no cubierta en Alemania y otros países similares de Sparkassen, etcétera, a mí me parece que eso hay que meterlo en alguna forma y forma parte del acuerdo final. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. No hay que olvidar, hombre, se supone que los buffers en el 24 están listos, pero oye, que eso era parte de un acuerdo. Eso no, yo creo que los nórdicos no pueden dejar de olvidarlo. Sí, vamos, yo insistir en lo que decía Román. No, estás en un debate donde siempre acabas cediendo y lo que ellos tienen que ceder no. Es decir, porque aparte del MREL está la regulación de NPLs, es decir, la revisión de CRD. ¿Sabes? Es que no llevamos unos cuantos años, ¿no? cediendo, ¿no? Que los bancos sean más seguros, estén más capitalizados, que al final uno piensa si al final vamos a necesitar bancos, porque si vamos a reducir tanto el riesgo... Sí, nos van a quedar, que ya, si ya no hay riesgos que cubrir. Por lo tanto, es verdad que los alemanes siempre han querido vincular el EDIS con el tratamiento prudencial de la deuda soberana, pero el EDIS iba en otro acuerdo, no en este. Y en cualquier caso, en el debate sobre la deuda soberana, en mi opinión, si no podemos entrar en ausencia de algún tipo de elemento estabilizador en la zona euro, porque entonces o sea, sí que nos atamos de manos para siempre, ¿no? A mí sí que me parece una cesión de soberanía bestial si no hay un instrumento estabilizador en la zona euro, porque entonces no hará falta revisar el pacto de estabilidad. Y sobre el last resort, la verdad es que si uno mira todos los avances de la unión bancaria, todo lo que se ha hecho es compartir riesgos privados. O sea, porque el fondo de resolución son aportaciones de los bancos, el supervisor, o sea, hasta ahora no hay ningún tipo de apoyo explícito o implícito de un soberano europeo o de algún tipo de elemento europeo. Y eso es lo que está dificultando a su vez los avances en el EDIS, porque es verdad que los seguros de depósitos sí que tienen un respaldo implícito y saben que si se diseña un EDIS, pues habrá que tener algún tipo de respaldo, además del respaldo del SRB. Y claro, el last resort no puede ser otro que el ISM, pero claro, en el ISM, detrás del ISM están los presupuestos de los estados y ahí ya sí que hay
una unión fiscal por la parte de atrás, y eso es lo que está paralizando. Donde además no es un instrumento comunitario, sino que es otro tradicional. Pero bueno, os rogaría yo quería dar respuesta breves para que haya más preguntas. Me uno básicamente a todo lo que usted ha dicho, no tengo grandes, pero sí que quería hablar del tema del bail-in. ¿Por qué se quiere evitar el mecanismo del bail-in, aparte del tema político italiano? La preocupación que se tiene es, oye, es que claro, hemos metido un 8% de bail-in para que entre el sistema europeo, el MUR, y entonces, como políticamente nos hemos atado un poco las manos ahí, pues al final nunca vamos a tener resolución. Entonces, hay dos posibilidades, es decir, oye, vamos a hacerlo más automático para que no entre todo este cálculo político, o vamos a eliminar esto del 8%. Entonces, en el fondo, el camino de menor resistencia es decir, oye, pues no vamos a tener este bail-in automático, que no tienen los americanos, porque lo tenemos que hacer nosotros. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices completamente, que ese no es el camino, porque si quieres cortar ese círculo, no tienes más remedio que tenerlo. Y efectivamente, en la situación actual, si tienes que entrar con el dinero que hay en cualquier banco mediano o grande, si no se hace el bail-in, literalmente no hay dinero para hacerlo sin ayuda de Estado. Y efectivamente el caso dramático, que fue el del Popular, que en toda Europa se ve como un caso de éxito, pero la realidad es que estuvimos a 40 minutos o 50 minutos de que fuera un gran problema para España. El Román casi no lo llegó a vivir en primera persona, pero casi no, porque realmente en aquel momento no había ni dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos, ni había dinero de Last Resort, ni había dinero del Banco Central Europeo, ni de nadie, y si el Banco Santander no se tira a la piscina, hubiéramos tenido un problema. Sí, os recuerdo que el problema de bail-in no solo lo tienen los americanos, que ya decimos una historia, sino que además luego los tribunales tienden a no creérselo, con lo cual lo que hacemos es que aumentamos el coste, porque le sumamos el coste más a las costas del proceso de litigiosidad brutal. Y no quiero tener para que haya más preguntas, pero porque a veces nos olvidamos de la realidad. Más preguntas, por favor. Identifícate, por favor. Y es la última. Bueno. Con Face, o sea, Antonio... Nosotros sí, pero el público no. Yo te conozco, soy economista, Antonio Merino, ahora estoy en la dirección de estudios y estuve 14 años en temas de unión monetaria y quería sacar un poco el tema de los bancos diciendo que en todas estas negociaciones vosotros tenéis toda la experiencia. Mi experiencia es que al final tú te tienes que poner al lado de los alemanes y luego ver qué es lo que puedes hacer. Pero nada se ha hecho con la racionalidad de un economista y de un político. El euro, 5 minutos antes de lanzarse, en el borrador se llamaba Euro-Deutschmark, Euro-Franco. Y el borrador se cambió en una cena. Te quiero decir que hasta el final, y supongo que todos los temas que te llevan de bancos ahora, de cómo ha salido el tema de supervisión, pues con el coronavirus lo mismo tenemos que volver a supervisión nacional, ¿no? Porque no van a poder venir los inspectores. Yo quería lanzaros una pregunta. Están ya en el banco, se les encapsula y se yo he contado que ahí metidos. Por eso la hora de problemas. He contado que no estamos más de 100 personas. Y digo, bueno, estamos seguros. Perdonadme, imaginaros que el tema bancario y todos los temas estos están durante un tema congelado porque tenemos tipos de interés negativo en los próximos 20 años. Y una pregunta rápida, pero por favor, ya 10 minutos. Entonces, mi pregunta es muy rápida. Creo que es clave vuestra visión sobre, uno, la respuesta de política económica, lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Román. Yo creo que sí hay datos, los datos son malísimos. Dos, los fallos de la política de coordinación en el 2009-2010 fueron en España porque se pasaron, pero algo hay que hacer. Y tres, yo creo que lo ha señalado Luis, hay un problema, si realmente esto dura 6 meses o un año, de que nadie va a tener caja en el sector turístico para pagar. ¿Cómo lo podría hacer eso? Yo creo que no es bajada de tipo de interés, ¿cómo lo ves? Y dos, el otro tema que a mí me preocupa, hasta el punto que creo que es un tema de edad, es que yo soy la empresa que estoy liderando como Repsol el tema de la descarbonización entre las petroleras. Pero hay una palabra que es, Chevron dice aspirational y nosotros decimos podemos descarbonizar. En el medio, esto se está convirtiendo en un tema de inversores privados y de empresas, y yo creo que es un tema de inversión pública. Si hay un escenario en el cual, por lo que sea, hay una catástrofe, eso debe ser liderado con la inversión pública. Y en el debate europeo no lo veo, es todo presiones a empresas, regulación, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis? Yo me gustaría, Fernando, que me permitieras usar la pregunta para redireccionarla sí, a Román. Vas a hacer igual. Para redireccionar la pregunta. No, la pregunta que le hice a Román al principio, que me gustaría que nos contara un poco su experiencia, que es desde el ICO, ¿no? Que es esta pregunta que nos ha preguntado Antonio de, oye,
si lo que nos enfrentamos a la hora de convertir un choque, que estamos todos de acuerdo que hoy es un choque temporal, puede durar 3 meses, unos pensáis, y yo pienso que puede durar 8 o 12, pero que es un choque en una crisis a largo plazo, es efectivamente las tensiones de caja, lo que ha llamado Fernando adecuadamente las fricciones del sistema financiero. Los elementos que usasteis en aquel momento, ¿cuáles son las lecciones de las cosas que realmente sí funcionan a la hora de asegurar? No puso muy buena cara cuando lo comentaste. Por eso quiero que me cuente, por eso quiero que me cuente. Os rogaría brevedad porque quiero que contestéis al final una ronda a una pregunta fundamental. Vamos a ver. ¿Estamos hoy en la Unión Europea en mejores disposición de que la Unión Bancaria sea capaz de resistir esta crisis? Si es tan brutal como la gente parece decir. Es que nos haces unas preguntas. Bueno, la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Nos hace la pregunta y luego nos dice que no tenemos tiempo. Tenéis 2 minutos cada uno. Román, no te escaques. Vamos a ver, que creo que no me escaqueo. Tu última pregunta, sí. Ya está. Yo creo que estamos mejor que hace 10 años. Perfecto. O sea, sin ninguna duda. Lo podríamos declinar durante otra sesión, pero yo creo que sí. ICO. Yo estuve 4 años de presidente del ICO y la conclusión que saqué es un mandamiento, el 11º, que es no utilizarás el nombre del ICO en vano. Entonces, yo te digo, gran escepticismo sobre la capacidad del ICO. Gran escepticismo. Y yo he sido presidente 4 años. ¿Por qué? Porque yo creo que se sobreestima, que es una especie de instrumento, no sé qué. Oye, al final, ¿qué es? La gente cree que hay un sótano que lleva al Banco de España y que hay una especie de lingotes que salen y tal. A mí me venían empresarios. En el ICO, no sé si sabes que es tan modesto que se nos cayó el ascensor con una persona dentro, porque la administración española está que se cae a trozos. Entonces, por lo menos la administración central. Entonces, esto, perdón por el impresionismo, pero es que es la realidad. La gente sobreestima la capacidad de estos instrumentos. Yo creo que no tiene apenas casi nada que ofrecer en estos momentos, que no pueda ofrecer la banca comercial, que está en estos momentos sobrada de liquidez, como se sabe, que emite cédulas a tipos negativos y que no tiene absolutamente ninguna capacidad el ICO, por ejemplo, en competir en precio, en la emisión en los mercados, que es como se financia, ¿no? Medidas de política económica. Hombre, no es lo mismo lo que comentabas si es una V que si no es una V. Es decir, los elementos de reacción, por ejemplo, ante un problema de tensión de liquidez, la reacción de la banca comercial, etcétera, si realmente es una V, hombre, no, el mercado funciona. Y yo creo que los bancos son capaces de atender a esos problemas si tenemos la percepción de que es una V y el año que viene recuperamos. Si no es así, lo vamos a saber en un trimestre o 2, pero mi idea es que en estos momentos no lo sabemos. Y yo creo que en estos momentos es muy prematuro hacer medidas de política económica, suelen llegar tarde. Las medidas de política económica, el que ha sido fabricante de salchichas, tiende a tener ciertas dudas sobre lo que hay dentro. Entonces, yo tendría muchas dudas en estos momentos de hacer un paquete de políticas hoy o el Consejo de Ministros el martes que viene. Me dices dentro de 4 o 6 meses, no te sé decir, pero hoy yo no lo haría. Jonás. Bueno, pues poco más o menos, ¿no? Vamos, yo no sé qué hacer a corto plazo, ¿no? Todavía no sabemos casi nada. Claro. En fin, entiendo que el BCE va a responder de alguna manera a la decisión de la Reserva Federal. Yo creo que no va a bajar tipos, va a aumentar las provisiones de liquidez y veremos a ver si... Sí, pero bueno, algo tienen que hacer. ¿Por qué algo tienen que hacer? ¿Por qué estamos todos suponiendo? O sea, ¿por qué seguimos aceptando que los bancos centrales son el gran jugador del mercado? El tipo de cambio pasará algo con el tipo de cambio, ¿no? Mi impresión es que el tipo de cambio tiene una afección al objetivo de inflación. La Reserva Federal ha hecho lo que ha hecho porque es año electoral y por quitarse en medio del debate. Es decir, oye, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, a mí que ni Bernie ni nada me hablen. Pero la inflación en la zona euro está donde está. Digo que la inflación en la zona euro está como está, el tipo de cambio me imagino que responderá a las decisiones de la Reserva Federal y que algo tienes que hacer si quieres que tu objetivo de inflación tu objetivo de inflación converja. En cualquier caso, sobre temas fiscales, yo creo que esto puede venir bien para que algunos países que tienen que hacer expansión fiscal, y no estoy hablando de España, pues tengan una justificación adicional para hacerlo, y estoy hablando de Alemania y de otros países. Y además decir que es cierto que a veces se sobreactúa y que las políticas fiscales llegan tarde, pero que en fin, el grueso de la desviación fiscal del 2009-2010 fueron estabilizadores automáticos. O sea, es que el plan E o las decisiones discrecionales tuvieron un efecto muy reducido. Por lo tanto,
O sea, muchas veces cargamos sobre decisiones discrecionales de política fiscal que llegan tarde o que no funcionan, pero que tienen un efecto en términos macro realmente, en fin, no diría que insignificantes, pero muy, muy reducidos. Sí, eso que dices no es cierto. De 11 puntos, 6 fueron de ingresos y 4 o 5 de gasto, y eran todos básicamente, si cuentas 30.000 millones de seguro de desempleo, y que fue lo que fue en el 12 o en el 11, y cuentas por otro lado la caída de IVA y de RPC, pues casi te suma todo, ¿no? A ver, yo creo que el cambio entre V y yo en este tema estoy en desacuerdo con mis dos colegas, que creo que han hecho intervenciones excepcionalmente interesantes durante toda la sesión, pero yo creo que la diferencia entre una V y una U es endógena. Quiero decir, que no es una cosa, hay una L, quiero decir, no es una cosa que nos venga del cielo. Una V es, oye, yo sé que cuando tengo una tensión de liquidez salgo adelante, y una L con muchísima estéresis es, oye, tengo una tensión de liquidez y echo a todo el mundo a la calle porque no tengo cómo pagar la seguridad social el mes que viene. Entonces, políticas fiscales discrecionales, en contra. Comparto con Román. Yo no me pondría ahora a hacer carreteras, pero, oye, todo lo que podamos hacer para que la industria, el hotel, que tiene 3 empleados y que realmente es que el mes de Semana Santa no va a tener un turista, y va a llegar al final de Semana Santa y va a tener que pagar los sueldos, va a tener que pagar la seguridad social, va a tener que pagar la hipoteca del hotel, y se va a encontrar con una situación bastante complicada, todo lo que podemos hacer para ayudar a este señor y a todo el sector turístico y todo eso, yo lo vería como una extensión de un estabilizador automático un poco ad hoc, entendiendo lo que hemos aprendido todos en el 2008, 2009, 2010, que al final las fricciones esas se te salen de las manos, y que hay gente que no tiene por qué irse al hoyo y se va al hoyo porque no puede hacer frente a las cuentas. Bueno, muchas gracias. Para añadir confusión al debate, en vez de la V y la U puede ser la raíz cuadrada, ¿no? O sea, que sea una V, pero que la pala derecha no llegue al nivel anterior y tengamos una... ¿Qué es lo que de hecho, es lo que pasó con la crisis financiera? Sí, la estéresis. Es la famosa estéresis, ¿no? Sí. Es decir, que repuntemos efectivamente, pero que no alcancemos, que tenemos 10 años, alcanzar el nivel de output, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que vamos a ser estrictos, son las 11:30, la hora a la que habíamos acordado cerrar. Ha sido un debate extremadamente útil y positivo. Yo creo que habéis estado los tres, Jonás, Román y Luis, maravillosos. Habéis demostrado un gran conocimiento del debate europeo. Como veis, el debate europeo tiene todo el juego del mundo. Desde luego no es para aburrirse en el Parlamento de la Comisión. Y seguimos teniendo, y esto es lo que el mensaje final, seguimos teniendo mucho que hacer para garantizar la estabilidad de la Unión Monetaria en un futuro económico incierto. Y yo creo que esta es una perspectiva que desde España es muy importante mantener, ¿no? Tenemos que seguir construyendo una Unión Monetaria, y hay mucho por hacer. Muchas gracias a los tres. Gracias a Uría y gracias a la Fundación de Estudios Financieros. Y a ti también.